me fui a Córdoba, viajé a Córdoba, estuve en Córdoba en un congreso ahí con amigos, conocí un montón de gente nueva, la verdad que hermoso Córdoba, pero me sorprendió algo y me diste justo el pie, Gonza y chicos de ahí del estudio, me sorprendió algo que cuando veníamos de Córdoba, siempre suele pasar que uno sale más temprano, ¿por qué? Porque está el embotellamiento de los autos que vienen, de los que fueron a vacacionar a Córdoba y vienen. Bueno, claro. En este caso, anoche me pasó algo completamente diferente. No fue que el embotellamiento estaba del lado de Córdoba para Rosario, sino del lado de Rosario a Córdoba. Era impresionante la cantidad de autos que venían de Rosario hacia la ciudad de Córdoba, y de Córdoba a Rosario muy pocos, éramos muy pocos de verdad, muy limpia la autopista a la vuelta, pero a la ida de Rosario a Córdoba muy llena. A la noche estamos hablando de ya un horario tipo 8, 7 de la tarde, muchos autos volviendo a Córdoba, y me sorprendió. Y esta mañana nos levantamos con una noticia, y es que Rosario explotó de turismo este fin de semana. Pero así como te lo digo, explotó. ¿Se acuerdan de esos momentos donde venían los periodistas con el chaleco antibala y decían Rosario, la ciudad insegura? O venían y decían, vale la pena ir a Rosario, estar. Bueno, ¿qué pasó? Todo eso cambió. 3 años realmente de mucho trabajo, seguramente, y creo que se vieron y se notaron este fin de semana, porque mucha gente lo visitó. Y no voy a hablar más yo, vamos a darle la palabra a una palabra autorizada, porque la verdad que yo vengo hablando de la información, pero él la tiene de primera mano, y estamos hablando de Bruno Rearte, director del ente turístico de Rosario, con el que estamos hoy. ¿Cómo estás, Bruno? Bueno, ante todo, muy buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bruno, contame cuánta gente hubo hoy, este fin de semana, en Rosario. Mira, los datos que sacamos del observatorio, entre excursionistas, que son los que no pernoctan, y los turistas, que sí estuvieron todos estos días en la ciudad, alrededor de 45.000 personas visitaron la ciudad en este fin de semana largo. Estuve viendo una información por ahí que había 95% todo ocupado. Sí, la verdad que viernes y sábado a la noche principalmente la ocupación estuvo, te diría, casi al 100, había muy pocas habitaciones, hace mucho no recibíamos ese tipo de consulta, donde los chicos del ente se la pasaban llamando hotel por hotel para ver a quién le quedaba una habitación disponible por alguna consulta que llegaba, así que muy contentos también. Chicos, Bruno los escucha, ¿eh? ¿Cómo te vas, Bruno? Buen día, buen lunes. Me imagino que es un buen lunes para vos. Un muy buen lunes, sí. La verdad que por suerte se están repitiendo los buenos lunes acá en la ciudad. Vos sabés que leía a un conocido presentado como gurú del dólar en Twitter, un rosarino que bueno, es muy conocido, Salvador Di Stéfano, y economista, y me llamó la atención que ponía en su Twitter, yo sabiendo que era un fin de semana muy bueno, que habría que trabajar más en el turismo, estaba en un bar y que no estaba la ocupación y demás. Y digo, qué difícil a veces, ¿no? Tener que comunicar Rosario con algunos rosarinos que no suman en nada. Creo que diste en el clavo, pero nosotros desde el ente trabajamos mucho para la comunicación hacia afuera, porque nuestro trabajo básicamente es traer al turista a la ciudad de Rosario, pero el trabajo es interno que también nos damos nosotros junto con la Secretaría de convencer al rosarino de que Rosario es una ciudad turística, porque el primer anfitrión es la persona que te recibe en la terminal de ómnibus, en el aeropuerto, en un bar, y que te ofrezca todo lo que tiene la ciudad. Para nosotros es súper importante y es lo que hace que vayamos creciendo, o sea, porque después se va repitiendo en el buen trato de la gente, en las recomendaciones, cuando vuelven a su destino, le avisan a un amigo, a otro familiar, che, la pasé en Rosario. Entonces, para nosotros evitar esos comentarios negativos donde no suman, es la tarea más difícil. Porque entiendo los comentarios cuando son reales, por ejemplo, decir, el aeropuerto de Rosario le faltan conexiones. Por supuesto, estamos reclamándolo, están trabajando para que eso pronto cambie, pero es una realidad, ¿no? Uno dice, el aeropuerto de Rosario le falta conectividad, es cierto también, bueno, están trabajando, pero hasta ahora fue lo que sucedió. Entonces digo, cuando es una situación real, nadie dice de ocultar. El tema es cuando no es real y solo me guío por mi percepción. Y bueno, entiendo que hace
mucho tiempo se viene trabajando en Rosario. Hemos tenido momentos muy oscuros, muy difíciles para la ciudad. Aún desde ahí se trabajó, yo doy fe. Yo mismo, ¿no? Comunicar Rosario desde 4 muertos en un fin de semana fue muy difícil y se fue haciendo todo un trabajo, un desarrollo, y hoy, bueno, podemos estar felices de que realmente Rosario hoy por hoy es como el cambio más grande que tiene la Argentina a nivel turístico. La verdad que sí. A ver, la crítica constructiva siempre ayuda, siempre aporta. Sí. Cada uno ve cosas para mejorar en la ciudad desde lo positivo, y eso nosotros lo supervaloramos. Como decís vos, a veces la crítica cuando no tiene, es un sinsentido. Me acuerdo de cuando lanzamos el bus turístico, era una empresa rosarina que había apostado a crear el bus turístico, y los comentarios eran de hate. Y vos decís, estamos peleando en la ciudad para que tenga esto, y era algo que el rosarino reclamaba, che, Rosario tiene que tener un bus turístico para que sea turística, y cuando uno lo tiene, viene ese hate que por ahí es sin sentido. Pero como decís vos, se vino trabajando muy fuerte en los últimos años. Pasamos situaciones muy complejas, la que relatabas vos de los asesinatos en marzo del año pasado, y que eso afecta directamente al turismo de una forma, te diría, indescriptible, porque ver eso en la televisión, la gente que no quería viajar a la ciudad, trabajar para cambiar esa imagen, para no tener que ir a una feria, un evento afuera de Rosario, y que te pregunten si era seguro caminar por la ciudad de Rosario y si podían llevar a su familia. Fue un trabajo bastante arduo para poder volver a cambiar esa imagen, trabajando en conjunto, el municipio, el sector privado, la provincia también, y la verdad que logramos revertir, te diría que en tiempo récord, porque a nivel internacional siempre nosotros en ese momento buscábamos los informes de lugares, de destinos que por ahí habían sufrido alguna situación de inseguridad grave, o bueno, en los lugares de guerra ni hablar. Y todos hablaban de que para empezar una recuperación, hablaban de mínimo 9, 10 meses como para empezar a retomar los valores normales, y nosotros por suerte, eso fue en marzo, y en julio ya estábamos retomando los niveles previos a ese momento, así que nada, bueno, fueron estrategias que se fueron decidiendo en el momento para cambiar esa realidad. Bruno, ¿vos pensás que el magnífico show que dio Nicky Nicole, Juan Carlos Baglietto, la Sinfónica Provincial, el otro día en el Monumento a la Bandera, hace muy poquito, pero que tuvo, digamos, una repercusión muy grande a nivel nacional, lo pudieron ver no solo en las pantallas de televisión, sino también en las redes sociales, puede haber destrabado un poco, digamos, la gente que tenía alguna duda de último momento, decir, che, pará, que parece que la cosa está bien por allá, vamos y aprovechemos el fin de semana largo? Sí, completamente, todo suma. Este tipo de actividades así que son súper masivas y que nos hacen ver en toda la ciudad, en todo el mundo, impulsan un montón. Hoy la toma de decisión del turista también cambió mucho. Eso, como decías vos, de ver algo y decir, che, bueno, este fin de semana vamos a tal lado, ven si acompaña el clima y toman la decisión. Es muy de corto plazo. Antes había, las decisiones eran mucho, a 15 días antes uno ya por ahí tenía planificado el viaje, pero hoy lo toman 48 horas, 72 horas antes. Por suerte nosotros veníamos haciendo un relevamiento de reservas en la ciudad de Rosario previo a esa semana, y ya veníamos teniendo niveles altos de reservas, o sea, esperábamos un muy buen fin de semana. Pero claramente este tipo de actividades que son tan masivas, y después que todo rosarino que está afuera, si vos ves todo lo que es prensa, notas, toda la gente que está afuera está hablando bien de Rosario, y porque vienen, porque la disfrutan y transmiten lo que viven en la ciudad. Y eso nos ayuda un montonazo porque muestran la verdadera cara que tiene la ciudad. Mirá, Bruno, a mí me pasó al viajar, tuve la oportunidad en varios años empezar a viajar mucho, conocer el mundo, y yo soy un muchacho que viene se hace en cara acá, que viene de zona oeste, de un barrio. Para que te des una idea, no sé, conocí el mar a los 20 años, o sea, venía de una familia trabajadora, que no teníamos acceso a conocer mucho del mundo. Entonces, bueno, empecé a viajar mucho ya más de grande, y descubrí el mundo, un mundo enorme, y lo que pensaba que iba a ser mi ciudad como menor, o que al conocer el mundo iba a descubrir que mi ciudad era básicamente una porquería, sí, o por ahí, descubrí que mi ciudad es enorme, tiene un río majestuoso, que tiene unos árboles que en otras ciudades no hay, que tiene parques que son únicos, que aparte tenemos nosotros una
calidez, en la amistad, en el juntarnos, una oferta cultural en pocos lugares vista. Y eso a mí me hizo cambiar el chip. O sea, entiendo mucho, yo a veces bromaba después en redes diciendo Nueva York, ¿no? Un poco en broma, comparándola, ¿no? Con otros lugares. Y siempre saltan los que quizás no fueron a ninguno de esos lugares, dicen, no tiene nada que ver, no sabés. O cuando dije, bueno, están haciendo las veredas de hormigón, bueno, en Nueva York son todas de hormigón. No tiene nada que ver con Nueva York, ¿no? Como que siempre estamos a veces defendiéndola ciegamente y a veces atacándola sin piedad, ¿no? Y esta ciudad es maravillosa, creo que se vale la pena venir a Rosario a disfrutarla, a conocerla, tenemos mucho para ofrecer y creo que los rosarinos tenemos que alzar más esa bandera de que sí sentimos orgullo, pero de entender que lo que tenemos es muy valioso. Completamente. A veces creo que pecamos de tener tantas cosas y que no tenemos un turismo tan marcado, digo, no somos un turismo de sol y playa, un turismo de nieve, somos un turista urbano, el que solemos tener en la ciudad de Rosario, y tenemos tanto para ofrecer que se refleja eso en el turista. Nosotros, el turista nuestro viene varias veces en el año a la ciudad de Rosario porque se queda con cosas para hacer. Siempre que viene le faltó algo, entonces vuelve y repite en el año. Entonces para nosotros es fundamental que, como decía antes, que el rosarino sea el primer anfitrión, que se cree, que se crea que Rosario tiene mucho para hacer, que recomiende los lugares que va. Me acuerdo que hace muchos años había una crítica muy importante cuando se hablaba de la gastronomía de Rosario, y hoy la gastronomía de Rosario tiene restaurantes, gastronomía a nivel mundial, donde tiene destacado, hay premios desde los maestros heladeros, o sea, hasta locales, restaurantes que han nacido en el último tiempo destacados, así que tenemos una variedad para todo y tenemos que convencernos nosotros de que tenemos una ciudad turística hermosa para recorrer y para conocer. Nosotros ahora estamos bien, tenemos el río al lado y la gente cuando viene de Buenos Aires, de capital, dice, yo no puedo creer que desde el hotel que estoy en 15 minutos estoy con las patitas en el agua en el delta, o sea, literal. Así que nada, esos son atractivos que hay que aprovecharlos. Bruno, ¿y qué quejas hay ahora, digamos? ¿Qué es lo que no les gusta a los turistas? ¿O dicen, che, pero faltaría esto, digamos? ¿En qué hay que laburar ahora para que se vayan totalmente, digamos, conformes, satisfechos de su visita a la ciudad de Rosario? Mira, Indio, la respuesta es, del turista, nada. Nosotros tenemos una encuesta que tenemos en el ente que ya venimos haciendo hace 6-7 años. El 99% del turista se va con una recomendación de la ciudad, o sea, recomendaría la ciudad de Rosario, y el 90% la califica como muy buena y excelente. Para nosotros eso es la mejor promoción turística que nosotros podemos hacer. Digo, más allá de que podemos salir a una feria, un evento, ir a hacer vía pública, publicidad, paga, que el turista venga y recomiende la ciudad. Y siempre la crítica es mucho más del rosarino, de que uy, no, mismo, falta esto, falta lo otro. Pero cuando el turista viene acá a la ciudad de Rosario, ya viene también con una idea, qué quiere conocer. El turista de cercanía por ahí viene a las obras de teatro, que vienen las principales obras de teatro de Buenos Aires, hacen temporada también acá en Rosario, que a lo mejor en el interior es más difícil, eligen la ciudad. A lo mejor el que viene con más tiempo se arma un recorrido, pero ve los parques y se sorprende pasar un jueves a la noche por la zona del cartel de Rosario y encontrar multitud llena, y por ahí 10:30 de la noche está ahí parado tomando mate, claro, y hace esas actividades. Entonces después sí tenemos actividades por temporada, por perfil. El turista que viene con los niños busca mucho más las actividades de infancia, el de verano por ahí el río son las principales atractivos, pero por suerte no tenemos... no te digo decir quejas, recomendaciones del turista de che, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo. Nosotros trabajamos junto al sector privado como para ir levantando la vara quizás un poquito más, cada vez más, de los servicios turísticos que ofrecemos en la ciudad, y después mejorar la oferta, la cantidad de oferta para que el turista se encuentre siempre con algo nuevo y quiera volver a la ciudad. Como última pregunta, nosotros somos, bueno, Rosario, la ciudad es el medio, somos muy rosarinos ya de entrada. Preguntarte, en este fin de semana, ¿cuál fue la ciudad que más eligió Rosario, de las que vinieron, de los visitantes? Mira, históricamente ya se ha sentado post pandemia que Buenos Aires, entre capital y provincia de Buenos Aires, luego la provincia de Santa Fe, nosotros post pandemia ha subido mucho en el ranking el santafesino que viene a Rosario como turista, que ya no la mira como una ciudad de
voy a visitar a un familiar, a un amigo, pero O a o a hacer un comprar chequeo algo, médico, claro. sino, exacto, Claro. a comprar algo, no, ya la elige decir, che, nos vamos un fin de semana a Rosario y nos quedamos ahí. Y después siempre viene Córdoba y Entre Ríos. El anillo de los 400 kilómetros a la redonda de la ciudad siempre es el más fuerte. En casi todos los destinos pasa lo mismo y nosotros tratamos de potenciar ese turismo de cercanía. Vi que en ese ranking también estaba Mendoza. ¿Puede ser que Mendoza también elija mucho Rosario? Sí, en realidad se van dando particularidades también mes a mes, vamos viendo. Hay a veces que tenemos muchos mendocinos. Me acuerdo que para junio tuvimos un montón de tucumanos que estaban viniendo para la zona, entonces vamos trabajando, a veces vamos investigando por qué motivo, qué es lo que surgió en ese Claro. momento. Pero bueno, no, Mendoza siempre es, después de los 400 kilómetros, Mendoza a nivel nacional también suele ser la que sigue en cuanto a origen de turistas a nivel nacional para todos los destinos. Pero nada, va surgiendo esto. Y después el turismo internacional casi siempre es el de cercanía, ahora aprovechando un poco los vuelos directos también que vamos a tener, promocional e internacional desde ese lado. A lo mejor el tipo de cambio hoy no nos está ayudando mucho, pero hace unos años el uruguayo era, lo veías, Claro, todo el Moneda tiempo corriente. acá. Moneda corriente. Le salía Exactamente. regalado todo, ¿no? les salía regalado, venía, nos llamaban, me acuerdo que para la Semana del Turismo, que es nuestra Semana Santa, que ellos tienen vacaciones, nos llamaban al ente desde la ruta diciendo la cantidad de colas de auto que hay yendo hacia Rosario que venían para acá. Así que, bueno, esas son cuestiones de la macroeconomía, también afectan obviamente al turismo y después vamos acomodando. Bueno, Me Bruno, encanta. muchas gracias por la nota. Te dejo una tarea para el hogar. ¿Sabes qué nos falta? Epa. Algo que teníamos Decime. y que dejamos de tener. Mm. Es un lindo catamarán con, no, ¿por qué no? Restaurante que ponele cuando no funcione esté anclado ahí y que pueda funcionar como restaurante y que después también tenga alguna vueltilla por ahí, que uno pueda ir a tomarse un cafecito y dar una vuelta y ver Rosario desde, Algo que desde el teníamos. río. Vamos a trabajar ahí. Estuvimos hablando con la gente del Barco Ciudad de Rosario también. Sí. Sé que ellos estuvieron hablando con el consejo, con la municipalidad para ver algunos formatos de trabajo. Esto bueno, depende mucho también del sector privado, Claro. de algunas inversiones como para poder realizar de ese estilo. Pero bueno, sabemos que tenemos garantizado durante todo el verano y te diría casi todo el año excursiones náuticas, eso desde la fluvial, las agencias de viajes receptivas tienen ofertas y tienen paquetes con viajes y recorridos por el delta, así que esa experiencia la van a tener y ojalá podamos recuperar, como decías vos, ahí, el barco Ciudad de Rosario, algún catamarán grande que pueda recorrer las islas. ¿Sabes qué? En la noche una Hermoso. cenita, Hermoso. lucecitas arriba en el barco. Tenés un congreso. El Y indio que siempre la está fiesta ahí. de cierre la haces en el barco. Eso se hacía antes, todo el tiempo. Estaba buenísimo. Pero digo, viste que el indio Sí, está ahí sí. en búsqueda y capaz que con un barco y las condiciones, capaz que lo ayudamos, Bruno. Lo que Pensalo. pasa es que no hay Hacemos- nada más lindo que ver la luna llena armemos reflejada en el algún- río. Algún muelle lo bajamos al indio en algún muelle ahí en Claro, el delta. hacemos algo, Y como excusa lo volvemos a buscar al otro día y vemos a ver qué. O no qué lo surgió volvemos esa a buscar noche. más, Bruno, ya Me está. encanta, Así está la cosa. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, Bruno, gracias por la nota. ¿Eh? Nos alegramos muchísimo. Antes Sí. de cerrar la nota con Bruno, que nos recibió muy amablemente, pero recién estábamos acá con Bruno charlando antes de la nota y se acercaron algunos y nos dijeron, lo vimos al Indio Luque con un casco abierto y en un nuevo vehículo. Abierto. Dice, pregúntenle, dice, al Indio. Nosotros dijimos, bueno, ¿será? ¿No será? Bueno, el que tiene vehículo nuevo nos dijo, mándele un saludito a él, al Indio Luque, que es muy conocido acá en el ente de turismo. Mira, ¿tiene deudas ahí? No, así que viene- para vos, viene saludito. bicicleta hoy. O sea, evidentemente me han visto pasar mirá. rodando por el Te parque. están controlando. Están ¿eh? muy atentos. Tremendo. Bueno, Bruno, Totalmente. gracias por todo. Gracias, Santi. Nos vemos en un ratito. Ahora, Chao, chicos. Bueno, buenas noticias, ¿eh? La verdad, Grandes noticias. de las buenas, de las que Sí, nos gusta dar. celebrar.